Hola, buenas tardes. Aquí estamos conectadas para dar la última noticia de inmigración y es este anuncio que estará eliminando el título 42. Así que vamos a estar hablando de esos y vamos a tener unos cuantos minutos para responder preguntas. No se olviden también que el jueves vamos a estar en la mañana, en vez de por la tarde, vamos a estar en la mañana respondiendo preguntas en vivo de inmigración. Así que si no tienen una oportunidad el día de hoy para que les responda sus preguntas, no se olvide conectarse el jueves. Y con esto vamos a empezar. Aquí veo que tengo varias personas conectadas. Hola, hola, hola. Ok, gracias por estar aquí, el gusto es mío. Entonces voy a empezar primero con la noticia bien rápido y luego empezaré a responder sus preguntas. Pues el título 42, para que muchas personas que no lo conocen, fue esta regulación que se implementó en la frontera, la cual establecía que por razones de emergencia Estados Unidos podía rechazar la entrada de personas que vinieran pidiendo asilo político y devolverlos inmediatamente para México o para su país. En el caso de los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos, a muchos no le aplicaron el título 42 y los dejaron entrar con este documento de salida bajo palabra. Mas, sin embargo, a personas de otras nacionalidades, incluso algunos cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, sí le aplicaron el título 42. Estados Unidos, bajo el título 42, decía: estamos pasando una emergencia de salud y por lo tanto no podemos recibir a ninguna persona. No solo eso, cerraron todos los puntos fronterizos, es decir, las personas que querían solicitar asilo en los Estados Unidos, la única alternativa que tenían para hacerlo era entrar ilegal y de ahí entregarse a las a inmigración, a la patrulla fronteriza en muchos casos, o cruzar el río, y luego eran puestos en un proceso de inmigración y liberados. Hay muchas personas, aunque habían cruzado ilegal, de todas formas fueron regresadas. Con la eliminación del título 42, ¿qué sucede? Que las personas vuelven a tener la oportunidad de presentarse de forma legal en el puente y pedir la protección de asilo político. Ahora, la eliminación del título 42 no es inmediato. Se va a eliminar en el mes de mayo. Es más, se elimina 4 días o 5 días antes a que se implementen las nuevas regulaciones de asilo. Y no es casualidad. El gobierno de los Estados Unidos hace apenas una semana implementó nuevas regulaciones de cómo iba a procesar a las personas que estaban entrando y pidiendo asilo político. Y a la misma vez ha tomado la decisión de quitar esta ley, mas sin embargo no la va a quitar inmediatamente, la va a quitar justo antes de que se implementen las nuevas regulaciones de asilo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas que van a entrar después que eliminen el título 42 van a tener que van a tener que seguir el nuevo proceso de asilo. Y si no conocen el nuevo proceso de asilo político y estas nuevas regulaciones, los invito a buscar en el canal de YouTube de Cuba en Miami, en el cual nosotros hemos explicado en qué consiste esta regulación. Y próximamente también en mi canal de YouTube vamos a tener un video un poco más extenso explicando en qué consiguen las nuevas regulaciones de leyes de asilo. Así que buenas noticias, se elimina el título 42, así las personas ya estarían evitando esta entrada ilegal por la frontera, lo cual está afectando a muchas personas para poder ser elegibles para la residencia, y van a implementar, ya las personas a partir de finales de mayo van a poder presentarse una vez más en los puntos fronterizos y pedir una entrada legal a los Estados Unidos con protección de asilo. Van a ser referidos a una unidad de asilo, van a ser entrevistados, le van a hacer la entrevista de miedo creíble y luego serán liberados y tienen que continuar con su proceso de asilo político bajo estas nuevas regulaciones. Así que buenas y malas noticias. Las nuevas regulaciones de asilo hacen el proceso de regulación de asilo mucho más rápido y a veces un poquitico más
más complicado porque no hay mucho tiempo para presentar evidencias, pero la buena noticia es que al eliminar el título 42, las personas tienen la oportunidad de presentarse legal en la frontera y no ponen su vida en riesgo cruzando el río o cruzando el muro, o incluso muchos de ellos usaban coyotes para poder hacer estas travesías y cruzar el río, o que le dijeran por dónde entrar, evitando o sea, evitando ser capturados por inmigración de México. Y entonces eso, muchos de ellos pusieron su vida en riesgo, y muchas personas también han perdido la vida tratando de hacer esta travesía. Así que eh, son buenas noticias en mi parte. Yo creo, en mi opinión, que eliminen la ley y así las personas se pueden presentar en los puntos designados. Pero también, bueno, tenemos estas regulaciones que están también a punto de empezar, y que tenemos que tomar en cuenta que las personas tienen que estar preparados con su caso de asilo, nada más se entreguen en la frontera para poderlo pelear bien desde un principio. Y con esto me voy a responder sus comentarios. Ya tenemos 110 comentarios y vamos a estar unos cuantos minutos aquí conectados, así que adelante, díganme, déjenme ver. Okay, vamos a ver cómo podemos ver aquí. Ok, perfecto. Hola, mi hijo entró con I-220A, ya se hizo las huellas. Ya hizo las huellas, lleva asilo, pero no tiene fecha de corte, lleva 14 meses, ¿podrá aplicar para la residencia por bajos recursos o qué deberá hacer? Esto es una pregunta de Juliana. Juliana, muy buena pregunta. En mi opinión, y es la cita que he tenido con muchos clientes recientemente, yo les he recomendado que esperen un poquitico más, que no presenten la residencia inmediatamente, sobre todo en el caso de tu hijo que todavía no tiene fecha de corte. ¿Qué pasa? Que puede presentar la residencia y le pueden poner una fecha de corte para que discuta su residencia en corte, y ahí entonces puede tener, se le va a hacer el proceso de su asilo y de su residencia aún más complicado. Entonces, mi recomendación en este último mes, después que cerró la demanda colectiva, es: si entraste legal a los Estados Unidos, sí, presenta la residencia, pero si entraste ilegal y no te han puesto de fecha de corte, no presentes la residencia. Si ya tienes la fecha de corte, entonces, bueno, presenta la residencia en la Corte de Inmigración. Hola, abogada, mi esposo llamó a NBC y le dijeron que sí le cambiaban la fecha de caso cerrado por agregar la niña. No entiendo por qué. Yo tampoco. Muchas veces los oficiales que atienden en el centro de llamada dan una respuesta por darla, y muchos de ellos no saben lo que están hablando, así que quizás no te atormente. Doctora, buenas tardes. Una persona cubana residente en otro país puede pedir asilo en la frontera. Creo que esa era la pregunta porque se me saltó. Sí puedes pedir asilo en la frontera, pero mucho cuidado. No eres elegible para asilo si tuviste residencia en otro país. Entonces, no necesariamente te van a regresar, porque ahora a partir de finales de mayo van a quitar este título 42, pero sí pudieran negarte el asilo político y referirte el asilo político para enfrente de un juez porque tuviste la residencia en otro país. Hola, abogada, mi papá salió con I-220A, segunda casilla marcada, ¿puede aplicar al año y un día? Me imagino para la residencia. Podría sacar licencia de conducir y permiso de trabajo. Mi recomendación es que presente primero el asilo político, si tuvo problemas en Cuba, y luego al año y el día podemos considerar hacer la residencia. En la actualidad sí estamos haciendo la residencia para aquellas personas que entraron ilegal y ya tienen fecha de corte. La estamos presentando la residencia directamente en la corte con un argumento, y si tienen parol no les hace falta hacer el argumento. Hola, abogada, soy cubana, salí con I-94, ¿puedo aplicar para la residencia al año? Eh, Tendría que ver el I-94, pero si es un I-94 válido para la residencia, no tienen ningún problema. Hola, abogada, ¿en qué fecha entra en vigor la ley que dice que hay que defender el caso en la frontera? La ley, las nuevas regulaciones de asilo entran en vigor a finales de mayo, creo que era como mayo 30 o mayo 31, una cosa así. Entran en vigor a finales de mayo. Hola, doctora, saludos. ¿Qué sucede si me marcaron
entrada no legal, mi parol I-94 y luego me lo quitaron en Miramar y me dieron una I-220-DA. ¿Me darán la residencia así o hay algún problema? Hay que mandarle a pedir a Miramar la copia de ese parol. Ojalá tengas también la copia de ese parol. Si tienes la copia del parol, no hay problema. Abogada, buenas tardes. ¿La demanda que usted hizo incluye a todos los que tienen I-220A o solo los que llevan algún tiempo en USA? La demanda que ya cerró era para el acuerdo era para las personas que habían entrado desde el año 2017, desde que quitaron la ley de pies secos, pies mojados, hasta noviembre 21, noviembre 19 del 2021, una cosa así. Hola doctora, ¿qué tiempo tiene el IR5 residente para pedir ayuda? ¿El IR5 tiene que esperar 10 años o hacerse ciudadano americano? Hola abogada, buenas tardes. Dígame algo, ¿cuándo empezarán los F3 con las citas? Ay, se me saltó. Tengo muchísimas preguntas. La doctora, buenas tardes. ¿Qué tiempo demora la segunda corte después de la primera corte preliminar? ¿Qué consejo me darías para la segunda? Para la segunda, que definitivamente vayas con abogado, y si no puedes ir con un abogado, tienes que tener bien claro las instrucciones que te dio el juez en la primera corte. El juez da instrucciones muy importantes en esa primera corte y según esas instrucciones el abogado tiene que saber qué va a hacer en la segunda corte de inmigración. ¿Ok? Doctora, y el parol I-212, doctora, y el parol I-212 tengo que hacer el asilo. Habría que revisar ese parol, pero si tienes un parol humanitario, no necesariamente necesitas hacer el asilo. Eso yo le digo normalmente a las personas que entraron por la frontera, que tienen un parol humanitario, yo les digo, bueno, escoge, no necesariamente tienes que hacer el asilo, puedes hacer el asilo y recibir, mientras tengas el asilo pendiente, una licencia de conducir. A los 180 días puedes hacer el permiso de trabajo, pero si decides no hacer el asilo y simplemente esperar el año, también lo puedes hacer, ¿ok? Buenas tardes, con esta nueva implementación, ¿solo se podrá entrar solicitando asilo a los Estados Unidos? Sí, con esta nueva regulación, todas las personas que entran por la frontera sur tienen que presentar una solicitud de asilo y demostrar un miedo creíble. Hola abogada, según su experiencia, muchísimas preguntas, I'm sorry, de verdad que se me saltan. Hola señorita, ¿qué puede pasar si se trabaja con el social no válido para trabajar? Muy buena pregunta, depende, mientras que el social sea de usted y no es de otra persona, no debes tener ningún problema serio. En el peor de las circunstancias, lo que puede pasar es que a tu empleador le pongan una multa por tenerte trabajando con un social que no es válido para trabajar. Hola abogada, feliz tarde. Ok. Hola licenciada, cuando cumple el año y un día y del que entraste por la frontera o cuando sales del centro de detención? El año y el día se cuenta desde que la persona entró por la frontera de México, no cuando sales del centro de detención, ¿ok? Hola abogada, mi hijo está allá hace 8 años, es residente, pero yo estoy en Cuba. ¿No me puede reclamar? No. Su hijo necesita hacerse ciudadano americano para poder reclamarte y traerte al país. Hola abogada, una persona que salió con I-220 y sin papel de casilla marcada y tiene fecha de corte para el 2024, si solicita el papel se refleja la casilla marcada, correría riesgo de que le adelanten la corte. ¿Cuál sería el proceso? ¿Hay posibilidad para aplicar para la residencia al año y un día, acogerse a la ley de ajuste? Tienes que aplicar para la residencia con la corte de inmigración. Hay que pedir tu notice to appear para saber exactamente qué aparece ahí. Si corres un pequeño riesgo de que te adelanten la corte, a lo mejor te la dejan para el 2024, a lo mejor te la adelantan. Eso es decisión de la administración de la corte. Hola abogada, me llegó el social pero no es válido para trabajar. ¿Esto me cambia luego o se mantiene con ese número? Se mantiene con ese mismo número, el social no cambia. Cuando ya tú tengas tu permiso de trabajo, ese social te sirve para trabajar, lo que tienes que llevar que ya tienes tu permiso de trabajo. ¿Hay alguna esperanza que le den permiso de trabajo a todos los inmigrantes en Estados Unidos
ya que algunos deben dinero y necesitan trabajar para pagarlo. Honestamente, no. O sea, yo tengo esperanza de que pasen una reforma migratoria, pero la reforma migratoria se va a tratar de enfocar en buscarle una vía a la residencia a personas que llevan más de 10 años aquí en los Estados Unidos, no personas que realmente entraron recientemente, pero hay que ver qué pasa con la reforma migratoria y qué tanto pudiera proteger. Si tengo un proceso para residencia y pido asilo, ¿me podría afectar? No. Mi única recomendación cuando las personas quieren hacer la residencia, ya tienen un proceso de asilo pendiente, es, bueno, ¿tienes corte? ¿No tienes corte? ¿A dónde vas a presentar esta residencia? Tienes que asegurarte que la presentes bien, que si tienes corte, mandarla con el argumento necesario y todas esas cosas. Hola, mi hermano entró por la frontera la semana pasada con el I-220A. ¿Qué debe hacer ahora? Tiene corte para el 2024. Lo primero que debe hacer es presentar un asilo político y luego al año y el día considerar hacer la residencia. Hola, abogada, ¿cómo influye tener la primera corte antes del año que puedas aplicar para la residencia? No influye. De todas maneras, tienes que presentar la residencia en corte. Puedes presentar la residencia en la corte y esperar a que te toque la corte máster para hablar con tu juez con referencia a tu residencia y a tu asilo si también estás discutiendo asilo político. Hola, entré como ciudadana española hace un mes. Tengo un proceso de reclamación en espera de entrevista. ¿Tendré algún problema para aplicar al año y un día para la residencia? No, no debes tener ningún problema, Daniela. Puedes esperar el año y el día y aplicar para la residencia. Hola, mi hermano llegó y se entregó en la frontera sur. ¿Qué pasa ahora? Tiene que esperar. A muchos los dejan detenidos de 3 días a 15 días. A muchos les hacen una entrevista de miedo creíble, a otros los están dejando libres inmediatamente, a muchas personas les están dando parol, a otros no. Así que tiene que esperar y ver qué pasa con él, pero que más o menos que tome en cuenta que van a ser hasta 15 días. ¿Ok? Hola, abogada, bendiciones. Si después del 23 de mayo alguna persona cruza el río, ¿qué sucede con estas personas? Lo que va a pasar es que lo van a poner en el mismo proceso de hacer la entrevista del miedo creíble, luego transferir el caso para la unidad de asilo y luego transferir el caso para la Corte de Inmigración si no pasa el caso en la unidad de asilo. Buenas tardes, tengo asilo afirmativo y no aparezco en corte. Apliqué en USCIS en el 2020 a la residencia y no tengo respuesta. Se me fue la pregunta. Abogada, buenas tardes, soy F2A, caso cerrado en junio del 2020. Mi esposo ya aprobó el examen de la ciudadanía, aún no ha hecho la ceremonia. Pusimos una nueva I-130 desde noviembre del 2021, así que está en USCIS. ¿Qué debemos hacer en cuanto al niño le llegue, tenga el certificado? Ok, tu esposo tiene que llamar a USCIS en cuanto tenga el certificado de la ciudadanía para actualizar la petición y dejarle saber a USCIS que ya él ahora es ciudadano americano. Ahí le deben aprobar el caso como en un periodo de 15 días y transferirle el caso para el Centro Nacional de Visa. Una vez que llegue el caso al Centro Nacional de Visa, le tienen que repetir el proceso consular al niño y una vez completado el proceso consular, entonces infórmele al Centro Nacional de Visa en tu caso de que ya tu esposo es ciudadano, de que ya el niño tiene un caso cerrado y que quieren hacer el cambio de categoría en tu caso. Salí con la I-220A y quisiera saber si es posible que se cambie mi estatus a parol, ya que entré por la frontera y muchos salieron con parol y yo tengo I-220A. Yo deserté misión cubana en Venezuela. Honestamente, esto es a discreción de los oficiales que te atendieron en la frontera. Si no te dieron parol en ese momento, es muy difícil que te den un parol después. Ahora, si eres médico, quizás pudiéramos pedir un parol humanitario por el tipo de trabajo que desempeñas, pero no podemos exigirle o denle el parol porque ahora le están dando parol a todo el mundo. No funciona así. Hola, abogada, yo apliqué para la residencia por ajuste cubano y la residencia me llegó con categoría asilado. Yo tengo asilo ganado, pero
Yo tengo asilo ganado, pero no hace el año. ¿Cómo puedo arreglar mi residencia? Hay que pedir una reapertura de tu residencia y esperar el año y al año aplicar porque realmente inmigración te la ha aprobado por error. Desafortunadamente te la aprobaron por error. Y cuidado porque cuando vayas a hacer la ciudadanía, si no tienes esto arreglado, pudieras tener problemas. Abogada, una niña ciudadana italiana, ¿cómo sería para hacer sus papeles? Si es hija de cubanos, no necesita tener papeles de cubano para recibir la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Yo te recomiendo que hagas una cita con la oficina y así podemos hablar un poquitico más del caso para darte la explicación completa porque esto sí es bien rápido. Hola, mi hijo entró bajo fianza, pero ya casi 3 años con cortes aplazadas. ¿Qué posibilidades tiene? Tiene que pelear ese asilo y ganar ese asilo político. Realmente no hay mucho que podamos hacer ahí para ayudarlo. Hice cita con uno de sus abogados y estoy esperando que me manden el contrato para extender el parol, pero aún no me lo mandan. Llama, manda un mensaje de texto y di: mi nombre es Lisandra, estoy esperando mi contrato, y la muchacha se encarga de mandar el correo electrónico. A lo mejor sí te mandamos el contrato, pero no te ha llegado. ¿Ok? So, revisa tu correo, revisa también tu correo electrónico y revisa eh, tu spam mail. A lo mejor sí te llegó, pero no lo has visto. Hola abogada, buenas tardes. Mi papá es ciudadano español residente en Cuba. Lleva 3 meses aquí. ¿Qué debo hacer para que pueda aplicar para su residencia aquí en USA? Tiene dos opciones. Una es aplicar a la residencia a través de una petición si tú eres ciudadano americano, o la otra es esperar el año y el día y aplicar a la residencia al año y el día. Mi recomendación es que nos llame y haga una cita, ya sea conmigo o con cualquiera de los abogados, para hablar de este tema. Y bueno, con esta información me despido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Vamos a estar haciendo un video este jueves a las 10 de la mañana. Este jueves a las 10 de la mañana. Y ya después nos veremos la próxima semana. Nuevamente haciendo videos por aquí. Con Cuba en Miami siempre les tratamos de informar el mismo día, un par de horas antes. Así que no se olviden de seguir las redes sociales. Mi nombre es Claudia Cañizares. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como abogada Claudia Cañizares, en TikTok y en YouTube. El número de mi oficina aparece en el website abogadadeinmigración.us. Todos los videos que hemos hecho está con Cuba en Miami. Les invito a visitar la página de YouTube de Cuba en Miami. Ahí pueden encontrar muchísimos videos educativos donde respondemos varios temas de inmigración. Recuerden que estos son videos educativos. Estos videos no consisten en una consulta legal. Para tomar una decisión en su caso, por favor, consulte con un abogado de inmigración. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana para que puedan responder sus preguntas. Y nada, muy feliz semana y aquí nos vemos pronto. Hasta luego.